Las descripciones actualmente aceptadas del autismo y de la discapacidad intelectual han documentado algunas diferencias en la percepción y gestión del tiempo por parte de las personas autistas. Dichas diferencias también se encuentran analizadas en la práctica educativa y en los testimonios de las personas con autismo. Además, el cómo perciben y procesan el tiempo influye en cómo registran sus propias experiencias y también en cómo las registran en su memoria, por lo tanto en cómo las pueden recordar. Lorna Wynne ya hablaba hace 3 décadas de una dificultad básica para darle sentido a las experiencias pasadas y futuras. Un concepto interesante para comprender cómo son estas diferencias de la percepción del tiempo en el autismo es lo que se conoce como el pensamiento diacrónico. Se entiende como la capacidad de una persona de adoptar una perspectiva relacionada con el tiempo en su pensamiento y razonamiento. Lewis Butcher y colaboradores han estudiado a fondo la respuesta de las personas con autismo ante las pruebas existentes para medir las capacidades de pensamiento diacrónico. Lo han hecho a través de una serie de situaciones experimentales bien controladas relacionadas con la tendencia, la transformación y la síntesis diacrónica. Vamos a resumirlas a continuación. La tendencia diacrónica es la disposición para pensar hacia adelante o hacia atrás a través del tiempo. Para medir este tipo de tendencia se utilizaban imágenes como la de la figura y se les pedía a los participantes que describiesen las cosas que veían que estaban ocurriendo o que habían ocurrido. Por ejemplo, en esta imagen pueden aparecer importantes diferencias entre simplemente decir que hay una persona tomando el sol a elaborar un discurso con una secuencia temporal implícita, en la que, por ejemplo, se dice que hay una persona que llega a la playa, que deja sus cosas, que se unta su crema, que monta la sombrilla, que juega un rato a construir un castillo de arena, que después se da un baño, que después saluda incluso al surfista y que finalmente se tumba a tomar el sol. La transformación diacrónica consiste en comprender que ciertas entidades cambian cualitativamente con el paso del tiempo sin perder su identidad. Esto se consiguió evaluar pidiendo a los participantes que dibujasen diferentes elementos que cambiasen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se puede dibujar una semilla seguida de un árbol que crece y se desarrolla y echa la hoja y echa el fruto y que pierde las hojas en otoño. Por último, se analizó la síntesis diacrónica, es decir, la capacidad de resumir una sucesión de acontecimientos en uno único, que represente a todos los anteriores. Para evaluar esta capacidad se utilizaban tiras de imágenes como esta para narrar una pequeña historia a los participantes. Tras ello se les preguntaba por el significado de la historia en su conjunto, por ejemplo, pasar un día en la playa. ¿Qué ocurrió con los participantes con autismo? En sus experimentos, Butcher y colaboradores encontraron que las personas autistas fallaban en esta serie de pruebas, lo que indicó una dificultad de la propensión a pensar de forma diacrónica. Además encontraron que ninguno de los 3 aspectos medidos correlacionaba con el nivel verbal y tampoco con el no verbal. Sin embargo, no queda claro si dichas diferencias de la percepción del tiempo tienen un origen primario o si por el contrario son la consecuencia de otras diferencias en áreas de desarrollo como la memoria episódica, la autoconciencia o las capacidades de mentalización. Todas estas habilidades pueden ser prerequisitos para la comprensión del tiempo. Más recientemente, otros investigadores como Orn y colaboradores han encontrado correlación entre el estilo de pensamiento en imágenes visuales frente a otro más basado en el habla interna y la tendencia diacrónica, tanto en el autismo como en la población general. La mayoría de los estudios sobre el procesamiento temporal en el autismo se centran en dominios temporales muy amplios, tales como horas, días o semanas. Sin embargo, existe al menos un estudio que ha analizado el procesamiento temporal en el dominio de unos pocos segundos. Selaje y colaboradores encontraron importantes diferencias en la capacidad para repetir de memoria la duración de un estímulo visual o auditivo de corta duración, que acababan de ver u oír, en comparación con el grupo de control. Sin embargo, es posible que las diferencias individuales en este ámbito se expliquen por otros factores, tal y como sugieren estos autores. Por último, cuando las personas autistas tienen dificultades en la conexión temporal y en la sincronía, esto puede tener consecuencias en cómo atribuir las causas a los eventos que se producen en su entorno inmediato. Es decir, pueden, por ejemplo, llegar a tener dificultades para reconocer si sus propias acciones han causado resultados particulares. Además, esta alteración temporal puede afectar su capacidad para dar continuidad a sus experiencias, lo que podría contribuir a dificultades con la cronología prospectiva, o simplemente dificultades para recordar lo que ha ocurrido de manera subjetiva. Por último, estas alteraciones específicas del autismo en el procesamiento temporal de nivel superior pueden afectar claramente a la capacidad de planificar, orientarse en el tiempo y manipular conceptos temporales abstractos.